Buen día, estimados alumnos. Vamos a continuar con el tema de variación proporcional directa. El problema que harás será el siguiente. El señor Raúl viajará de Tlaxcala a Salamanca. La distancia que va a manejar es de aproximadamente 400 kilómetros. Raúl decidió ir a una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. La siguiente tabla es para conocer la distancia que recorrerá cada hora. Complétenla. Aquí tenemos las horas que son X, va del 1 hasta el 6. Y la distancia recorrida, que es en kilómetros, que le corresponde a la Y, lo vas a buscar. Pero aquí está la clave de todo el problema. Dice que su velocidad es de 80 kilómetros por hora, es decir, que en una hora recorre 80 kilómetros. En una hora recorre 80 kilómetros. Ya con ese dato puedes llenar la tabla. Utiliza operaciones, puedes utilizar el procedimiento de valor unitario o puede ser la regla de 3. Es importante que anotes las operaciones. Aunque te parezcan demasiado sencillas, escríbelas por favor. Contesta las preguntas, como se explica en el otro video. ¿Sí? Contesta las preguntas, son muy parecidas, son casi iguales, o son iguales. Si las cantidades de la primera columna aumentan, las de la segunda Y también aumentan, pues vamos a ver si aquí aumenta X, vas a observar si también aumenta la Y. Pregunta 2, si una cantidad de la primera columna aumenta el doble, su correspondiente en la segunda columna también aumenta el doble. Por ejemplo, aquí del 2 al 4 aumenta el doble, 2 por 2, 4. Vas a ver qué número anotaste aquí en la distancia en kilómetros para 2 horas, a ver si aumenta el doble. Aquí vas a verificar. Si tu respuesta sí explica lo que observas en la tabla. Número 3, si se divide cada cantidad de la columna Y por su correspondiente en la primera columna X, el resultado siempre será el mismo. Vas a dividir los valores de Y entre X, realiza unas 3 divisiones, y si siempre es el mismo, ¿cómo se le llama a ese número? Tiene un nombre, recuerda que lo trabajamos, recuerda que estamos haciendo la variación proporcional directa. Después tienes que hacer la gráfica correspondiente, con tu regla haz o dibuja un eje horizontal que le llamaremos X, que son las horas, lo numeramos del 1 al 6, y el eje vertical es la Y para la distancia en kilómetros. El valor unitario te va a servir para anotar aquí los números. Por ejemplo, si el valor unitario fuera 20, aquí será 20, 40, 60, 80, de 20 en 20. Si el valor unitario fuera 40, irías de 40 en 40, 40, 80, 120, 160, etc. Va a depender del valor unitario para que puedas contestar la tabla. Marca los puntos con un color. Marca la línea, recuerda que es una línea vertical ascendente, la realizas con regla, por favor, y con color. Después tienes que contestar estos problemas. Dice, resuelve los siguientes problemas, son del 1 al 6. Yo voy a explicar el número 1 y tú contestas los demás. Puedes utilizar el valor unitario, puedes utilizar la regla de 3 o el procedimiento que se te haga más sencillo, pero sí es importante que anotes las operaciones, por favor, para que tenga validez tu tarea. Y aquí tenemos el problema. En una panadería se hacen 80 kilos de pan con 40 kilos de harina. ¿Cuántos kilos de harina serían necesarios para hacer 90 kilos de pan? Bueno, vamos a resolverlo primero con el valor unitario. Vamos a dividir 40 entre 80. Dividimos 40 entre 80. El 80 en el 40 no cabe. Es 0. Pongo un punto, agrego otro 0. El 80 en el 400 cabe 5 veces. 5 por 8, 40. 5 por 80, 400. Para 400 un 0. Este es el valor unitario. ¿Qué indica este valor unitario? Indica que para 1 kilogramo de pan se utiliza 0.5 kilogramos de harina. Este es el valor unitario. Para 1 kilogramo de pan se utiliza 0.5 kilogramos de harina. Entonces, este número, 0.5, lo voy a multiplicar por 90. 90 por 0.5.
Multiplico 5 por 0, 0, 5 por 9, 45. Pero aquí no hay punto decimal, pero aquí sí lo tenemos. Y a la derecha del punto decimal hay una cifra. Por lo tanto, el punto decimal lo recorro derecha a izquierda una vez. La respuesta es que los kilos de harina se ocupan 45 kilogramos de harina para hacer 90 kilos de pan. Bien, ahora vamos a utilizar el procedimiento de la regla de 3. 80 kilos de pan con 40 kilos de harina. Ponemos aquí pan, por acá harina. Recordemos que son kilogramos. Y empezamos. Para 80 kilos de pan se utilizan 40 kilogramos de harina. Entonces, 90 kilos de pan lo tengo que escribir aquí en esta columna que le corresponde al pan. 90 kilos de pan. ¿Cuántos kilogramos de harina son? Aquí está para el pan, aquí está para la harina. Y vamos a multiplicar cruzado. Vamos a multiplicar 90 por 40. Y el resultado se divide entre el valor que está sobrando, que es el 80. Multiplicamos 90 por 40. 90 por 40 entre 80. 90 por 40 son 3600 entre 80. Dividimos 3600 entre 80. Vamos a colocar hasta aquí el primer cociente. ¿Cuántas veces cabe el 80 en el 360? Cabe 4 veces. 4 por 80 son 320. Para 360 son 40. Bajo el 0. El 80 en el 400 cabe 5 veces. 5 por 80, 400. Para 400, 0. Entonces la respuesta es 45 kilogramos de harina se ocupan para realizar 90 kilos de pan. Es importante que hagas las operaciones, que tengas todos tus procedimientos para que tu tarea tenga validez. Muchas gracias.